Un saludo, señores alumnos. Vamos a continuar con nuestro programa de la materia de embriología general, hablando de la primera semana de desarrollo, vale decir, de la ovulación a la implantación. Luego que ocurre la ovulación, como ya comentamos en el capítulo anterior, viene la fecundación. Y vamos a tomar en cuenta una serie de aspectos, primeramente hablando del ciclo ovárico. En la pubertad comienzan los ciclos menstruales regulares de la mujer. Estos ciclos sexuales son controlados por el hipotálamo. El hipotálamo es una estructura que se encuentra en el sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, este hipotálamo contiene agrupaciones de células nerviosas, principalmente neuronas, que se encargan de producir cierto tipo de sustancias. En este caso, estos grupos de neuronas y células nerviosas se llaman los núcleos, que se encuentran principalmente en la base del cerebro. Bien, y entonces hay varios núcleos relacionados con todo este trabajo de la situación endocrina, ¿no? En el ser humano. Entonces, acá dice, la hormona liberadora de gonadotropina, o gonadotropina, esta es su sigla, ¿sí? Es producida en el hipotálamo, en los núcleos hipotalámicos. Entonces, esta sustancia actúa sobre células del lóbulo anterior de la hipófisis. La hipófisis es la principal glándula del sistema endocrino, la hipófisis, ¿no? Entonces, específicamente en la parte glandular, en la porción glandular de la hipófisis que se llama la adenohipófisis, las cuales a su vez, una vez que son estimuladas por esta hormona liberadora, como su nombre lo indica, liberan estas hormonas llamadas las gonadotrofinas. ¿Y cuáles son las hormonas gonadotróficas? Está la hormona folículo estimulante, la FSH, por su sigla en inglés, y la hormona luteinizante. ¿Ya? Luteinizante significa, está relacionada con el amarillo, con el color amarillo. Hormona luteinizante. Ya vamos a ver después cuál es la explicación de todo esto, ¿no? Entonces, tanto la FSH como la LH estimulan y regulan los cambios cíclicos en el ovario. Bien. Entonces, ¿en qué consiste la ovulación? Es la salida del óvulo del ovario. Ocurre todos los meses en la mitad del ciclo menstrual de la mujer. Es decir, si una mujer tiene un ciclo menstrual de 28 días, el día 14, justo a la mitad, ocurre la ovulación, o sea, la salida del óvulo del ovario. La mayor probabilidad de quedar embarazada ocurre el día previo a la ovulación, ya que el cuello uterino segrega una sustancia que es el moco cervical, producida en el cuello, por eso se llama moco cervical, en el cuello uterino. Sustancia que permite la llegada y el ascenso de los espermatozoides al útero. Bien, acá tenemos el ciclo ovárico completito. Este es el ovario, todo esto es el ovario. Esta parte es la cápsula, ¿no es cierto? La cápsula del ovario, ¿sí? Toda esta, de color rosadito. Es una cápsula, una cascarita. La parte externa del ovario se llama la corteza ovárica, ¿ya? La corteza ovárica. Entonces, en la corteza están las células germinativas, femeninas, ¿no? En distintos tipos de desarrollo una vez que se ha iniciado ya los ciclos, cuando ya la mujer tiene sus periodos regularmente, ¿no es cierto? A partir de la pubertad, vale decir. Entonces, las células más básicas son los folículos primordiales. Estas, bajo el influjo de la folículo estimulante, como su nombre lo indica, estimula la maduración de los folículos. Entonces, estas van madurando, van proliferando las células foliculares y luego se forma el
folículo primario. El folículo primario, ¿sí? Es un folículo que está creciendo. Luego empieza a producirse una separación de las células foliculares, secreción de un líquido que van a dar lugar a esta cavidad que se llama el antro folicular, ¿sí? Entonces ya estamos en un estado de folículo secundario. Dentro de toda esta estructura folicular está el óvulo, ¿no es cierto? Ahí con su núcleo, etcétera. Y empieza a aparecer un contorno alrededor del óvulo, que es la zona pelúcida. Entonces, a partir del folículo secundario ya se puede identificar esta zona pelúcida, que es una capa de glucoproteínas. Es importante para lo que viene después. Bueno. Acá tenemos el folículo ya completamente maduro, que se llama folículo de De Graaf. El antro, la cavidad es mucho más amplia y está llena de líquido, que es el líquido antral, ¿no? Dentro del antro folicular. Ahí está el óvulo con su zona pelúcida. Ahí está estas células foliculares alrededor y están formando una especie de pedículo, ¿no es cierto? Todas estas células forman una estructura que se llama el cumulus oporus, ¿ya? Bien, ¿qué otras estructuras encontramos en un folículo ya totalmente maduro? ¿Sí? Ahí estamos viendo que las células foliculares conforman una capa o una teca. Entonces, esta es la capa granulosa o teca granulosa o teca de células granulosas. Acá también se ve, ¿no? La granulosa. Por fuera están las tecas que derivan del estroma, ¿no? Todo este tejido que está alrededor de los folículos es un tejido conectivo que se llama el estromo ovárico. Entonces, hay dos tecas que derivan del estromo ovárico. Una es la teca externa y otra es la teca interna que no se la ve muy bien. Bueno, entonces esto ocurre durante los primeros 14 días. Ya los primeros 14 días del ciclo ovárico. El día 14, cuando es una persona, una mujer, tiene sus periodos regulares, ¿sí? El día 14 ocurre la ovulación, que es la salida del óvulo del ovario, dijimos, ¿verdad? Entonces, se produjo la salida, perfecto. Ahí está el óvulo rodeada por células foliculares que se llama la corona radiada. Ahí está su zona pelúcida, también se puede ver acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir con lo que quedó del folículo? Las células de la granulosa, teca interna, teca externa, sobre todo las de la granulosa y de la teca interna, se llenan de lípidos para formar lo que se llama el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, ¿ya? Entonces, en este punto de la ovulación es donde empieza a funcionar la otra hormona, ¿no? Acá, digamos, está gobernada por la folículo estimulante. Y a partir de este punto hace su aparición la hormona luteinizante. No su aparición, llamemos así, pero sino la secreción más pronunciada a este nivel, que es la segunda fase del ciclo ovulatorio, es donde gobierna la hormona luteinizante. Porque gracias a esa hormona se forma el cuerpo amarillo. Yo les decía, lúteos viene de amarillo, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo amarillo, cuerpo lúteo también se llama. Entonces, estas células también tienen su función que ya vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, si no hay fecundación, entonces este cuerpo amarillo degenera, involuciona, dejando un cuerpo cicatrizal que se llama el cuerpo blanco o corpus albicans, ¿ya? O cuerpo cicatrizal también se llama. Bueno, entonces veamos acá la relación del ciclo ovárico con el ciclo endometrial. ¿Qué pasa con el endometrio? Y habíamos comentado que el endometrio es ese revestimiento de la cavidad endometrial, ¿verdad? De la cavidad endometrial. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Miren, aquí es el día 25, 26, 27, 28. Bueno, si no hay fecundación, este día 28, miren, va a ocurrir la menstruación, que dura aproximadamente entre 3 a 5 días, ¿ya?
Acá entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se desmorona todo este endometrio que estaba preparado para recibir al folículo fecundado, al cigoto, al huevo también se llama, ¿sí? Huevo o cigoto o folículo fecundado. Si no ocurrió nada, entonces se produce este desmoronamiento que se traduce como el sangrado menstrual. Bueno, una vez que termine el sangrado menstrual, esta mucosa endometrial empieza a regenerarse, ¿sí? Empieza a regenerarse. Bueno, y para que se regenere es necesaria la intervención de hormonas ováricas. Ahora, ¿cuáles son las hormonas ováricas? Son los estrógenos y la progesterona. ¿De dónde salen los estrógenos? Miren ustedes. Bajo el influjo de la FSH, de la folículo estimulante, se produjo la maduración. Ya, desde que era folículo primordial, perdón, folículo primario, secundario, folículo de Graf y el día 14 ovula. Bien. Entonces, las células de la granulosa más las células de la teca interna son las encargadas de producir los estrógenos. Y estos estrógenos tienen su tejido blanco, digamos así, su objetivo, permitir el crecimiento, ¿sí? La regeneración del endometrio. Es por eso que durante esta etapa, después de la menstruación, hasta el día de la ovulación, hasta el día 14, esta es la fase progesterónica o fase proliferativa o fase estrogénica, fase estrogénica o proliferativa. Como su nombre lo indica, ¿no? Se permite que el endometrio regenere. Bueno, aquí es un juego de concentración de hormonas. El pico más alto de la hormona luteinizante justamente ocurre alrededor del día 14. Eso hace que se produzca la ovulación, la salida del óvulo, ¿sí? Ahí está el folículo de Graf y aquí está ocurriendo la salida. Entonces, este folículo va a seguir su curso, siendo primero atrapado por las fimbrias de la trompa de Falopio, esperando que en algún momento, ¿no? Durante su camino, pueda ser fecundada por algún espermatozoide. Los restos que quedaron del folículo de Graf, como les decía, las células de la granulosa y de la teca interna, gracias a la hormona luteinizante, se llenan de lípidos, produciendo lo que se llama el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. ¿Ya? El cuerpo lúteo. Entonces, este cuerpo lúteo va a estar activo durante otros 14 días. O sea, del día 14 hasta el día 28. Acá. Ahí está el 25, 26, 27, 28. Esperando que llegue ese folículo fecundado. Pero si no llega el folículo fecundado, entonces va a ocurrir otra vez la menstruación. Bien. Entonces, este cuerpo amarillo activo lo que produce es otra hormona, la hormona progesterona. Y esta hormona progesterona actúa sobre la segunda fase del ciclo endometrial, que también es de 28 días, o sea, a partir del día 14 hasta el día 28, va a hacer que esta mucosa endometrial se prepare para recibir al óvulo fecundado. Por eso se llama progesterona, progestación. ¿Ah? Entonces, si no hay fecundación, vuelvo a reiterarles, acá la mucosa endometrial se desmorona para otra vez empezar. Por eso se llama ciclo, porque va en círculos. Entonces, estamos viendo acá en esta diapositiva las distintas etapas de maduración del óvulo femenino. Aquí está el ovocito primario. Estas son las células foliculares, todavía aplanadas, ¿no? Aquí ya está en crecimiento. ¿Ya? Ahí está en crecimiento, las células foliculares. ¿Ya? Entonces, gracias a la folícula estimulante, estas células foliculares empiezan a proliferar. Miren, crecen, se dividen activamente. Primero son cuadraditas, ¿no es cierto? Acá ya se forma la zona pelúcida. Toda esta zona se va a llamar la
capa granulosa o zona granulosa, si ustedes quieren. Bien, ahí está el útero, el óvulo, perdón, el óvulo. Acá tenemos ya el folículo totalmente maduro, el folículo de De Graaf, donde están aquí las células de la granulosa. Aquí está la membranita basal. Esta membrana basal separa las células foliculares de las células del estroma. Este es el estroma. Y el estroma, como les decía, forma también dos capas alrededor del folículo. Una es la teca interna y la teca externa. La teca interna y la granulosa producen las hormonas que son las estrogénicas. Aquí está el óvulo, ahí está el cúmulus óvorus, ¿sí? Y ahí está el antro. Bien. Aquí tenemos con mayor detalle, miren. Ahí está el cúmulus óvorus que les decía, alrededor del folículo, la zona pelúcida, el ovocito, ¿ya? El antro, la granulosa, esta es la capa granulosa, ¿ya? Aquí estamos viendo la teca interna y por fuera la teca externa. Este folículo de De Graaf está ya queriendo salir, miren, queriendo ser expulsado. Acá todavía tenemos, este es el estroma ovárico, ¿sí? Y este es el epitelio superficial del ovario. El epitelio superficial del ovario. ¿Ah? Entonces, acá fíjense cómo empuja. ¿Ah? Entonces, como este folículo de De Graaf está empujando, miren, al tejido, lo empuja tanto que aquí se queda prácticamente sin sangre porque está presionado. Entonces, esta zona se va a debilitar. Esta zona se debilita, ¿ya? No tiene, digamos, un aporte sanguíneo lo suficiente para conservar su vitalidad. Por lo tanto, como le falta oxígeno, le faltan nutrientes, esta zona se debilita, se hace mucho más débil. Y eso aprovecha el folículo de De Graaf para reventar y poder expulsar al ovocito con un grupo de células foliculares, ¿no es cierto? Que va a formar luego la corona radiada. Ahí estamos viendo, este es un corte histológico. Ahí está el óvulo, ahí está la zona pelúcida, el cúmulus óvorus. ¿Ah? Estas son las células de la granulosa. Aquí estaría su membrana basal, la teca interna, que es esta de acá, y esta es la teca externa. Este es el estroma ovárico, ¿Mm? Bien, aquí está ocurriendo la ovulación. Miren de bonita la cosa. Ahí está. Sí, este es el ovario y aquí está saliendo el óvulo. Miren el folículo de De Graaf. Ahí está. Miren, poco a poco va saliendo y finalmente va a ser expulsado. Esta es la cavidad peritoneal. Entonces, este óvulo expulsado tiene que ser atrapado por las fimbrias de la porción externa de la trompa de Falopio. Entonces vamos a ver, ahí están las fimbrias, miren, ahí están. Como son como deditos, esta es la trompa de Falopio, obviamente, ¿no? Va a atrapar al óvulo, ¿ah? Aquí está lo que quedó del folículo de De Graaf. Entonces, justamente en esta etapa, en este momento, ya de ser expulsado, se va a producir la segunda división meiótica. La segunda división meiótica. Ahí está, células del cúmulus óvorus, ¿no es cierto? Esta es la zona más amplia de la trompa, ¿sí? La zona del pabellón de la trompa, que se llama. Es la ampolla. La zona más amplia de la trompa de Falopio. Seguimos. Entonces ahí tenemos la regulación hormonal, ¿no es cierto? Habíamos hablado de una fase folicular, ya fase folicular o estrogénica, viene el día 14, que es la ovulación, y luego viene la fase luteal o progestacional, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí está el hipotálamo, que libera factores hormonales para la producción de las gonadotrofinas, que son la FSH y la LH. Esto es a nivel de la hipófisis. Esto es a nivel del hipotálamo, de los núcleos hipotalámicos. Bien. Entonces, cuando ya empieza, después de la pubertad, cuando empiezan ya los periodos en la mujer o en la niña, para irle a decir, ¿no? Gracias al estímulo de la FSH empiezan a madurar entre
10 a 12 folículos primordiales, ¿no? Los más básicos, ¿no? En respuesta principalmente a la FSH, ¿no? Entonces, la FSH en esta primera fase es bastante importante, ¿no es cierto? La LH no tanto, pero es más la folículo estimulante, ¿ya? Entonces, estas van a estimular la producción de estrógeno, ¿ya? Los estrógenos que son producidos por las células de la granulosa y teca interna, ¿ya? Y la LH tiene mayor importancia en la segunda fase del ciclo ovárico, ¿no es cierto? Porque estimula al cuerpo amarillo a secretar la progesterona. Dice acá, el pico de LH, el pico de hormona luteinizante, o sea, el momento de mayor concentración de la hormona luteinizante, induce la ovulación. ¿Ya? Ahí dice, las células de la teca interna y la granulosa forman el cuerpo lúteo y secretan grandes cantidades de progesterona. ¿Ya? Si no hay fecundación o fertilización, el cuerpo lúteo degenera hasta convertirse en el cuerpo cicatrizal o cuerpo albicans o cuerpo blanco. Entonces, y si hay fertilización, si ha habido concepción, si hubo fecundación, entonces las células del cuerpo amarillo secretan otra hormona que es la gonadotrofina coriónica humana y se va a mantener vigente el cuerpo lúteo por un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos viendo lo mismo que vimos la anterior vez, ¿no es cierto? Acá tenemos la fase menstrual de 3 a 5 días, la fase estrogénica o folicular, que es hasta el día 14, y luego viene la fase progestacional o fase luteínica. La fase luteínica. Y de esta manera se cumple el ciclo. Bien. Ahí está el folículo de Graf. Miren, ahí está. Este es el epitelio por la superficie del ovario. Empuja esta parte del tejido de la corteza ovárica es debilitada, entonces aprovecha para reventar. Ahí está. Salió. ¿Sí? Aquí se produjo la segunda división meiótica. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, esta segunda división meiótica va a dar lugar al óvulo propiamente dicho, el óvulo y el primer cuerpo polar. Óvulo y el primer cuerpo polar, perdón. Ahí está su zona pelúcida. Entonces, las células de la teca interna más la teca granulosa van a formar las células luteínicas. ¿Por qué? Porque se han llenado de material lipídico gracias al estímulo de la hormona luteinizante. En el interior, una vez que después que reventó esto, bueno, entra sangre, ¿no? O sangre esto, ¿sí? Entonces forma un coágulo de fibrina por acá. Bien. El cuerpo lúteo o amarillo. Después de la ovulación, las células de la granulosa que quedan en la pared del folículo roto, junto con las células de la teca interna, son vascularizadas por los vasos que las rodean. Hay muchos vasitos por ahí. Entonces, aquí ya se está formando el cuerpo amarillo. Entonces, por influencia de la hormona luteinizante, la LH, estas células adquieren un pigmento amarillo y se convierten en células luteínicas, las cuales forman el cuerpo lúteo o cuerpo amarillo y secretan la hormona progesterona, progestacional, en favor del embarazo. Bien, ahí tenemos un cuerpo amarillo. Miren, aquí están los folículos que han quedado, los folículos atrésicos que van a involucionar. Pero aquí está el cuerpo amarillo. Miren qué grande, qué activo. Todas estas son las células luteínicas, que están así de este aspecto claro, ¿no? ¿Por qué? Porque, ya les decía, contienen bastante material lipídico. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que hubo la ovulación, entonces, el óvulo es atrapada por las fimbrias, este es el pabellón de la trompa, e introducida hacia el interior de la trompa o tuba, también se llama, tuba. Entonces, ahí viene el recorrido del óvulo. Bueno, entonces, por otra parte, tenemos acá los genitales
de la mujer, ¿no es cierto? Sobre todo es importante la vagina, que es el órgano de copulación, y toda esta estructura que es el útero, ¿m? El miometrio, la cavidad endometrial, y por fuera está el perimetrio, ¿no es cierto? Pero es muy importante esta cavidad endometrial que está tapizada por una mucosa, que es la mucosa endometrial, una mucosa funcionante. Bien. Entonces, aquí vamos a ver qué ocurre con la fecundación. Una vez que los espermatozoides del varón llegan al tracto genital femenino, pasan rápidamente al útero y luego a la trompa de Falopio. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Acá normalmente se deposita con la eyaculación. Y gracias al moco, que por la fase que está atravesando la esfera genital femenina, ¿sí? Este moco favorece la entrada de los espermatozoides para que suban. Y estos llegan a la cavidad endometrial y luego van subiendo hacia las trompas, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué ocurre luego? La fecundación normalmente se realiza en la porción más dilatada de la ampolla, en la parte más amplia de la trompa, ¿no? Que es la ampolla tubárica, ¿ya? Pero para que se realice esa fecundación, los espermatozoides tienen que estar listos. Entonces, experimentan ciertos cambios los espermatozoides, ¿sí? Tienen que estar presentables, tienen que estar, bueno, pues para unirse al óvulo, ¿no es cierto? Como todo caballero que somos, ¿no? Tenemos que estar bien lavaditos, bonitos, ¿verdad? Entonces, ocurre acá dos cambios que son importantes. La capacitación y la reacción acrosómica. Bien, ¿qué es la capacitación? Es una situación que dura aproximadamente 7 horas. ¿Y en qué consiste? Que el plasmalema, o sea, la membrana de la zona acrosómica del espermatozoide, elimina una capa de proteína y plasma seminal. Elimina, o sea, es como les decía, se está lavando la carita, la cabecita, ese espermatozoide, ¿sí? Entonces, elimina esa capa de proteína y plasma seminal, o sea, todo lo que venía juntamente con el semen, ¿ah? Con el líquido seminal. ¿Ah? Entonces, solamente de esta forma, así capacitada, los espermatozoides pueden atravesar la corona radiada y experimentar ese segundo cambio, que es la reacción acrosómica. Bien, ¿qué es la reacción acrosómica? Se produce después de la unión a la zona pelúcida, del acrosoma espermatozoide, del espermatozoide a la zona pelúcida, ¿sí? Liberando enzimas acrosómicas, como ser la acrosina y sustancias tipo tripsina, que son proteolíticas, ¿no es cierto? Degradan, que van a permitir que atraviesen o que penetren la zona pelúcida. Bueno, aquí están viendo una serie de espermatozoides. Este es el óvulo, miren. Vienen así en bollo los espermatozoides, todos tratando de fecundar. Ya, pero como les decía, por lo general uno solo es el que va a fecundar, el más capaz. Por eso se llama capacitación. Ya, los otros, bueno, solamente uno, ¿no? En condiciones normales. Bueno. Entonces, vamos a ver las fases de la fecundación. Una es la penetración de la corona radial. ¿Mm? Penetración de la corona radial. Bueno. Y luego viene la penetración de la zona pelúcida. Bueno. La permeabilidad de estas zonas, se refiere a la zona pelúcida, se modifica cuando la cabeza del espermatozoide entra en contacto con la superficie del ovocito. ¿Ya? Se liberan enzimas lisosómicas que alteran las propiedades de la zona pelúcida, impidiendo la entrada de más espermatozoides. A esto se llama reacción de zona. Entonces, ¿qué es la reacción de zona? Solamente se trata de liberación de enzimas lisosómicas que alteran las propiedades de la zona pelúcida, impidiendo que ingresen más espermatozoides, solamente uno.
Entonces, a eso se llama reacción de zona. Y la tercera fase de la fecundación viene a ser la fusión de las membranas celulares del óvulo y el espermatozoide. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos la cosita. Miren, aquí está el espermatozoide, la cabecita, el disco y la colita. Bien. En la punta de la cabeza, en la parte más anterior, ¿sí?, está el acrosoma. No se olviden que estos espermatozoides están suspendidos en un material que es el líquido seminal. Es el líquido seminal que está compuesto por la secreción de la próstata, de la vesícula seminal, etc. Entonces, eso es importante. Como les decía, viene la capacitación. ¿Sí? La capacitación. Entonces, la capacitación es eliminar las proteínas del líquido seminal, eliminando gracias a una serie de sustancias que están presentes en el acrosoma. Entonces, van tratando de llegar hasta el ovocito. Aquí tenemos células de la corona radiada y un material, ¿no es cierto? Un material del antro folicular, ¿no? Del líquido folicular. Bien. Aquí está la zona pelúcida. Bien. Aquí hemos visto que se produjo la segunda división meiótica, donde quedan el ovocito propiamente dicho y el primer cuerpo polar. Bueno, este no sirve para nada, este sí. Bueno, entonces, ¿qué viene la segunda fase? Penetración en la zona pelúcida. ¿Ya? Entonces estamos viendo que gracias a las enzimas del acrosoma, acrosina, enzimas similares a la tripsina, van a disolver la corona radial. Perdón, van a disolver la zona pelúcida para atravesarla. ¿Ah? Una vez que atravesó la zona pelúcida, entonces las membranas del espermatozoide con las del óvulo se fusionan. ¿Ya? Entonces, acá se ha producido esta última parte de la fase de la fecundación, que es la reacción de zona, ¿no? Que les decía que es la producción de enzimas lisosómicas que cambian la contextura de esta zona pelúcida para evitar que puedan entrar otros espermatozoides, ¿ya? Y esto lo va a lograr una vez que el primer espermatozoide, el más capaz, pudo llegar o contactarse con esta parte del ovocito, ¿no? La zona pelúcida. Bien. Entonces tenemos acá la fase 3, la función de las membranas, ¿eh? Y el ovocito secundario, miren, entran en la segunda división meiótica, una vez que hubo fecundación. Si no, no. ¿Ya? Si no, no. Segunda división meiótica. Perfecto. Entonces acá estamos viendo algo parecido. Miren. La corona radiada, la zona pelúcida, el ovocito. El cuerpo polar y el ovocito. ¿Sí? Aquí está una segunda división de maduración. Perfecto. Acá vemos la zona pelúcida y los espermatozoides que están queriendo entrar. Ya han llegado también, han podido tal vez inclusive penetrar la zona pelúcida, pero una vez que hubo contacto del primer espermatozoide con la membrana celular del ovocito, aquí hubo la reacción de zona, liberando enzimas lisosómicas que evitan que estos otros que ya se han quedado afuera puedan entrar. Ya perdieron, ya no entran. Bueno, entonces acá empiezan a desarrollarse, a desenvolverse el pronúcleo masculino del espermatozoide y el pronúcleo femenino. ¿Ya? Empieza aquí otra situación. Ahí estamos viendo, ¿sí? Estas ya son sucesivas divisiones mitóticas. Acá entonces ya se produjo la fecundación. Tenemos material genético del varón y el material genético de la mujer, donde empiezan a entrecruzarse, entremezclarse. Aquí estamos viendo, mire el uso mitótico. Ahí están los centrosomas, los centriolos. Ahí están.
Y aquí están los cromosomas. Aquí ya se está produciendo la primera división, ¿sí? Ya del nuevo ser, del nuevo ser. Entonces, estas células en lo sucesivo se van a denominar blastómeras. Blastómeras. Y ahí están, miren, los cuerpos polares. ¿Eh? Los cuerpos polares. Y acá dice espacio perivitelino. Es el espacio entre la membrana celular, el plasmalema del óvulo, ¿ya? Y la zona pelúcida. No tiene mayor importancia. Bien, ¿qué va a pasar con el ovocito? Existen reacciones corticales y reacciones de zona, ya habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Qué va a ocurrir entonces una vez que se fecundó? Que la membrana del cigoto, del óvulo fecundado, se vuelve impermeable, no deja que ingresen más espermatozoides, ¿no? Gracias a la producción de enzimas lisosómicas, etcétera, etcétera. Eso se llama reacción de zona, ¿no es cierto? Bueno, modificación de la zona pelúcida, obviamente, ¿ya? La zona pelúcida va a cambiar su configuración, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se hace más impermeable también, se hace impermeable al ingreso de nuevos espermatozoides, ¿sí? Bien. Luego viene la reanudación de la segunda división meiótica. ¿Qué les decía? Lo que les decía, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Se forma el segundo cuerpo polar y el ovocito definitivo que va a formar el pronúcleo femenino, que se va a unir al masculino para volver a ser una célula diploide, ¿no? Como se espera que sea. Una célula normal. ¿Mm? Activación metabólica del huevo o cigoto. Cigoto se llama al óvulo fecundado. El pronúcleo masculino más el femenino forman una nueva célula, ¿no es cierto? Ese es el óvulo fecundado o cigoto o huevo también se llama. Entonces, fusión de los pronúcleos masculino y femenino e iniciación de la embriogénesis. Bien, resultados de la fecundación. Restablecimiento del número diploide de cromosomas. Perfecto. No se olviden que los gametos son haploides, ¿sí? Restablecimiento del número diploide. Determinación del sexo del nuevo ser. Ustedes saben que son 23 pares de cromosomas, de los cuales son 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, el X y E. Y eso determina el gameto masculino, ¿no? Si va a donar el cromosoma Y, va a ser varón, más el X de la mujer. Si va a ser mujer, el X de la mujer y el X del gameto masculino, ¿no es cierto? Entonces, se determina de esa manera el sexo del nuevo ser. Iniciación de la segmentación, o sea, las sucesivas divisiones de las células del embrión, del futuro embrión. Entonces ahí tenemos, ¿qué es lo que se produjo? Ahí está el folículo de De Graaf, pero antes de la ovulación, luego viene la ovulación, el ovocito, este es el ovocito, que va a ser atrapado por las fimbrias e introducido a la luz de la trompa de Falopio. Aquí a nivel de la ampolla, más o menos entre las 2 a 24 horas, si es que ha habido una relación sexual, han llegado los espermatozoides y acá se va a producir la fecundación. Entonces, una vez que se produjo la fecundación, aquí están los dos pronúcleos, y se produce acá la segunda división meiótica, ¿no? Entonces, el pronúcleo masculino más el femenino se unen entre sí, se entrecruzan y empiezan ya la segmentación. Y más o menos a las 30 horas tenemos la etapa de 2 núcleos, binuclear. A los 3 días ya tenemos una serie es una división geométrica, ¿no? Entonces, primero son 2, 4, 8, 16. ¿Ah? Bueno, esta es la sexta etapa, ¿no es cierto? Entonces, cuando están en una etapa de 16 células, se denomina mórula. Acá ya está llegando, miren, alrededor del 4.º día, ya está entrando en la cavidad endometrial,
en el endometrio. Aquí está la mucosa endometrial preparadita para recibir al óvulo fecundado. Acá ya se está formando lo que se llama el blastocisto, ¿ya? El blastocisto, con una serie de estructuras que vamos a ver. Y aproximadamente en 5 y medio, 6, 7 días va a iniciarse la implantación. La implantación quiere decir el ingreso del blastocisto dentro de la mucosa endometrial. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurría con la segmentación? Se refiere a las divisiones mitóticas sucesivas del cigoto. Las células se van tornando más pequeñas y denominándose de esta manera blastómeras. Perdón. Después de la tercera segmentación, hay un contacto máximo entre las células, entre estas blastómeras. Entonces, a esta situación se la denomina la compactación, porque hay un contacto máximo, ¿sí? Un fuerte contacto entre ellas. Luego viene que a los 3 días aproximadamente se forma la mórula, ¿sí? Se llama mórula porque tiene una forma de mora. Entonces, esto no es 16 días, sino 16 células, por favor. 16 células, no es días. 16 células. O 16 blastómeras, si ustedes quieren. Donde ya se empieza a identificar estructuras celulares visibles dentro del blastocisto, como ser la masa celular interna y la masa celular externa. Bueno, ahí estamos viendo la segmentación en una etapa de 2 células. Aquí están los cuerpos polares. Bien, entonces tenemos la mórula, ¿no es cierto? En el día 3 aproximadamente, y son de 12 a 16 células. Luego viene la compactación, o sea, el contacto máximo entre las blastómeras, y estas empiezan a secretar un líquido dando lugar a una cavidad, que es el blastocele. Todo esto es el blastocista, ¿no? Blastocisto. El blastocele. Entonces, entre los días 6, 7, 5 y medio, 6, 7, empieza lo que se llama la implantación. Bueno, aquí decíamos que se puede identificar 2 estructuras. Una, que es la masa celular interna, que es esta de acá, ¿no? La masa de color azul, ¿sí? Y la masa celular externa, que sería esta de color verde. Ya, la masa celular interna también se la conoce como el embrioblasto. Y la masa celular externa se conoce como el trofoblasto. ¿Sí? Es por eso entonces decimos que hay 2 capas, ¿sí? 2 capas, o 2 láminas. Por eso se llama también periodo bilaminar o disco germinativo bilaminar, porque tenemos una masa celular interna y una masa celular externa. Aquí está, esta es la mucosa endometrial. Este es el epitelio superficial del endometrio. Miren, aquí está tratando de ingresar, gracias a estas estructuras que son parte del trofoblasto, ¿sí? Es un componente del trofoblasto, se llama el sincitio trofoblasto, ¿ya? Son masas de células multinucleadas muy agresivas que liberan una serie de enzimas que van a poder degradar las estructuras del endometrio para poder ingresar al seno de la mucosa endometrial. Estas otras más digamos, individualizadas son las células del trofoblasto. El sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, ¿sí? Son derivadas de la masa celular externa o trofoblasto. Estas son ya las estructuras del embrioblasto, ¿no? Masa celular interna, ¿no? Y esta es la masa celular interna. Esta es la masa celular externa. Bueno. Ahí tenemos, miren, otra vez el blastocisto, con su masa celular interna y su masa celular externa. Esta es la cavidad o blastocele. Este es el endometrio. Esta es la superficie. Entonces, aquí viene un contacto, gracias a señales, ¿no? de factores de crecimiento, como la selectina que liberan estas células del trofoblasto para poder tener contacto con las células superficiales del epitelio endometrial.
el blastocisto. Bueno, y acá más o menos vamos a ver un pantallazo de lo que decíamos y recordar un poquito, ¿no? Esta es la etapa de la menstruación, ¿no? De 4 o 5 días dura, y luego viene el periodo proliferativo del endometrio, que justo coincide con la fase folicular del ovario, ¿no es cierto? Fase, claro, donde el folículo estimulante permite la maduración del óvulo, ¿no? Entonces, aquel folículo de De Graaf y el proceso de ovulación, justo el día 14, ¿ya? Entonces, en este momento se forma el cuerpo amarillo y gracias a la progesterona, también hay cambios en el endometrio, ¿no? Este es el endometrio ya de fase secretoria o de fase luteínica. Fase secretoria, fase proliferativa. Proliferativa o estrogénica, secretoria o progestacional. ¿Mm? Entonces acá hemos visto que el óvulo ha llegado acá. Y miren, y se ha introducido, aquí está ya el óvulo implantado en el seno de la mucosa endometrial. Entonces, esta implantación va a ser, digamos, estimulada por las hormonas del cuerpo amarillo, ¿no? Sobre todo la gonadotrofina coriónica humana. Bien, ahí estamos viendo, ¿sí? El blastocisto, ahí tenemos la masa celular interna, ¿m? Y la masa celular externa. Aquí está produciéndose el ingreso, miren, este es el estroma del endometrio y este es el epitelio uterino. Todo esto es la mucosa del útero, ¿m? Las células del trofoblasto. ¿M? Ahí vamos viendo, este es el blastocele o cavidad del blastocisto. Ahí estamos viendo, miren cómo ya ingresó, ¿ah? ¿Sí? La cavidad, el blastocele, masa celular interna, masa celular externa. Embrioblasto, trofoblasto. Este es el epitelio superficial del endometrio, este es el estroma endometrial. Estos son vasos del endometrio, ¿m? Vasos sanguíneos del endometrio. Bien, entonces terminamos este capítulo para luego ingresar a la segunda semana. Muy bien, hasta pronto, estimados alumnos.